Yo creo que cada día son más sorprendentes los tiempos actuales, sobre todo cuando se es observador de las cosas que pasan en nuestro entorno. Uno no sale de su sorpresa cuando escucha o ve o sabe de las cosas que pasan, tanto en el mundo en general como también a nivel de la iglesia de Dios. Una noticia que entristece y lo hace preguntarse a uno muchas cosas que escuché y leí por ahí en estos días, fue acerca de unas iglesias bautistas del sur, de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, donde se descubrió, no sé, a raíz de una investigación periodística que alguien hizo, se descubrió que desde años atrás venían suscitándose en esa iglesia abusos sexuales por parte de gente y líderes de las iglesias para con los niños. Y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Es la iglesia del Señor. Y uno pensaría, se supone que no es ese tipo de cosas las que deben darse en la iglesia. Cuando miro el Nuevo Testamento, cuando miro lo que era la iglesia en medio del mundo en el Nuevo Testamento, cuando miro lo que dice el apóstol Juan aquí en esta primera epístola, cuando trato de identificar a quienes se refiere el apóstol Juan, a quienes está diciéndoles estas cosas que acabamos de leer, quiénes son los que realmente están en su mente cuando él habla, cuando él dice, hay quienes dicen que no tienen pecado, pero pecan, hay quienes nunca confiesan sus pecados y piensan que están bien, hay quienes dicen que nunca han pecado, pero son mentirosos. ¿A quiénes se refiere Juan? Y uno encuentra que en realidad nunca la iglesia se ha visto libre o se ha visto exenta de tener dentro de sus filas infiltrados personas, hombres y mujeres que dicen ser cristianos, que parecen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Son en verdad cristianos falsos que parecen serlo. Los apóstoles y la iglesia que comenzaba, según lo describe el Nuevo Testamento, tuvieron que enfrentar muchos movimientos de su época en medio de su desarrollo y su avance proclamando el Evangelio. Y entre todos esos movimientos estaba el movimiento gnóstico, que no sé si sea el mismo que existe hoy, pero era un movimiento sumamente fuerte de tipo filosófico y que tenía una serie de ideas con respecto a Dios, con respecto a la moral y con respecto a la vida espiritual, y muchos de esos gnósticos entraron en la iglesia. Se infiltraron en la iglesia, aparentemente haciéndose cristianos, pero entre todas las cosas que los gnósticos creían, ellos tenían un postulado fundamental, y ellos pensaban que la carne y el espíritu en el ser humano son dos cosas separadas, y que lo que yo haga en la carne, según decían ellos, no afecta al espíritu, porque el espíritu es puro, pero la carne o la materia es mala. Y muchos de esos gnósticos se hicieron cristianos, pero no cambiaron en ningún momento sus postulados filosóficos. Ese es el problema más grande cuando algunas personas entran en la iglesia cristiana, se hacen cristianos, pero no cambian sus postulados esenciales en su manera de pensar y de vivir. Asumen unas creencias, unas doctrinas, un
unos puntos de vista cristianos, pero no cambian en lo esencial, no cambian en lo fundamental. Estas personas a las que se refiere Juan entraron en la iglesia y comenzaron a sembrar la idea de que podemos pecar, porque el pecado no afecta el espíritu. Ellos llegaron a la conclusión de que la muerte sacrificial de Jesús purificó definitivamente el espíritu, pero no cambió la carne. Por tanto, entonces, siendo que estamos en la carne, decían ellos, podemos pecar, podemos vivir como queramos, porque el espíritu no es afectado por el pecado, y además Cristo ya lo rescató y lo salvó. Y eso implicaba un peligro inmensamente grande. Eso amenazaba con crear un cristianismo falso y un grupo de personas que se vieran en alguna manera contagiados por esa manera de pensar, entonces llegaran también a convertir la iglesia como un ámbito en el que simplemente se pueden practicar una serie de disciplinas espirituales, pero que se puede también darle rienda suelta a la carne. Entonces surgieron cristianos de una doble manera de vivir y de una doble moral. El apóstol Juan dice que cuando esas personas fueron descubiertas y fueron desenmascaradas, no hallaron lugar ni cabida en la iglesia y se fueron. Y la conclusión a la que el apóstol Juan llega es: si salieron de nosotros es porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Eso nos lleva a pensar entonces en que el apóstol Juan en esta epístola, como hacen otros apóstoles que escriben también epístola, tratan entonces en esas circunstancias y a raíz de todo eso de volver o tener que volver a describir, tener que volver a aproximarse otra vez a la idea del cristiano verdadero. ¿Cuál es el cristiano verdadero? Y yo creo que esta epístola, igual que lo debió haber sido para sus primeros destinatarios, lo es también para nosotros. Debe llevarnos a preguntarnos, a cuestionarnos, a mirarnos a nosotros mismos, hasta dónde yo soy un verdadero cristiano, o hasta dónde soy un cristiano gnóstico, aunque yo no practique el gnosticismo, ni tenga ideas gnósticas, pero hasta dónde yo pienso que puedo ser cristiano a ratos y puedo ser mundano a ratos, hasta dónde yo pienso que puedo pecar y también puedo ser santo, porque el pecado no afecta mi vida espiritual. Juan trata de describir que el cristiano verdadero tiene unas características que son incuestionables, absolutamente incuestionables. Siga conmigo esta reflexión. Por una parte, el cristiano verdadero vive bajo la clara revelación de Dios. Vive bajo la clara revelación de Dios. El versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Hay algo que Juan está anunciando de parte de Dios y con respecto a Dios. Dios está dándose a conocer a través de ese mensaje que Juan anuncia. Y Juan dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Luego dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan está diciendo, como lo enseña toda la Biblia, Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. La revelación de Dios es que Dios se da a conocer y da a conocer su voluntad y da a conocer sus principios y sus valores.
Todo el Antiguo Testamento es un proceso mediante el cual Dios se va revelando y Dios se da a conocer, y se da a conocer de una manera suficientemente clara y sin ninguna clase de incertidumbres. Dios se da a conocer no como un Dios más o menos bueno. Dios no se da a conocer como un Dios más o menos justo. Dios no se da a conocer como un Dios que nos haya perdonado a medias, que nos pueda decir, bueno, yo como que medio te perdoné y como que medio no te perdono. No, Dios se da a conocer como un Dios absolutamente bueno, absolutamente justo, y que nos ha perdonado de manera total, absoluta y definitiva. Ese es el Dios que se revela en la Escritura. Así que decir que Dios es luz es llamar la atención al acto mediante el cual Dios revela su integridad y su justicia. La luz es símbolo de lo que es transparente, de lo que es claro, de lo que alumbra, y Dios es claro cuando se revela acerca de Él mismo. ¿Ya? Así que esa revelación de Dios debiera reflejarse en aquella persona que dice creer en Dios o creer en Jesús. No tiene el creyente cristiano, el hombre o la mujer cristiana, no tiene por qué ser un creyente a medias, porque Dios no es un Dios a medias. No tiene el hombre o mujer cristiano que ser un creyente a medias, no tiene por qué ser medio salvo, no tiene por qué ser medio cristiano y medio mundano, no tiene por qué ser medio convertido y medio no convertido. Lo que el apóstol Juan subraya es que cuando alguien dice, yo soy cristiano, bueno, nosotros vivimos en un mundo, en un contexto en el que a la gente, mucha gente, quizás no todos, pero muchísima gente, le encanta decir que son cristianos. ¿Sí? Les encanta decir, somos cristianos. Yo soy cristiano. A veces compartimos del Evangelio con alguien por ahí, en alguna parte hablamos con alguna persona a quien tratamos de presentarle a Jesús, pero de pronto nos dice, no, yo también soy cristiano. Bueno, el apóstol Juan dice que cuando alguien dice ser cristiano, se supone que debe ser como Jesús. Yo creo que si nosotros no somos en alguna manera como Jesús, no tiene sentido decir que somos cristianos. ¿Me va siguiendo? Si alguien dice, yo soy cristiano, se supone que debe ser como Jesús y que se parece a Él. A veces me encuentro con personas que conocieron a mi papá. Ah, tú eres hijo de Gilberto Arenas. Sí, yo soy hijo de don Gilberto Arenas. Oiga, usted sí que se parece a él. Y no es para menos porque era mi papá. Y porque soy su hijo. Si alguien dice soy cristiano, se supone que debe parecerse a Jesús. Juan dice que muchas personas de trasfondo gnóstico, con la idea de que puedo ser cristiano y vivir como me plazca, se infiltraron en la iglesia, pero se encontró que su estilo de vida no era congruente con lo que decían ser. Es un contrasentido decir que tenemos comunión con Él, dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Nuestra vida es incongruente cuando con la boca decimos una cosa que no se refleja en nuestra vida. Así que el cristiano vive bajo la clara revelación de Dios. Pero déjenme decirles más.
Si el creyente cristiano vive bajo la revelación, clara revelación de Dios, entonces se supone que ese creyente cristiano, hombre o mujer, reconoce ante todo su condición delante de Dios. Reconoce, si tú vives bajo la clara revelación de Dios, entonces se supone que debes reconocer tu condición delante de Dios. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que Juan dice es que todo aquel que afirme que disfruta de esa comunión, pero continúa andando en tinieblas, miente, puesto que Dios es luz. Ahora, la revelación de Dios no tiene que ver solamente con que Dios se da a conocer a sí mismo. La revelación de Dios no tiene que ver con el hecho de que Dios se da a conocer su naturaleza, su voluntad, su propósito, su palabra. No tiene que ver solo con eso. La revelación de Dios, miren bien, la revelación de Dios tiene que ver en realidad más con nosotros mismos, con lo que somos nosotros. A veces hablo mucho de personajes bíblicos como la mujer samaritana, pero piense usted en el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Piense en el momento cuando la mujer se quedó profundamente sorprendida, impactada, muda, sin nada que decir ante lo que Jesús le dijo. Tienes cuatro maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Con eso Jesús estaba describiendo lo que había sido su vida moral y lo que era ella. Estaba sacando a la luz lo que ella había insistido en mantener oculto. Piense en la mujer samaritana y en su diálogo con Jesús. Piense en la revelación que iluminó el corazón de aquella mujer, quien antes de ese encuentro con Jesús andaba en tinieblas, profesaba una religión, decía adorar a Dios, pero no había reconocido lo que era ella. En ese acto de revelación, no solamente se iluminó su corazón con lo que Jesús le dijo, sino que ella pudo discernir que Jesús era el Mesías y también descubrió quién era ella misma y descubrió la verdadera condición moral de su estilo de vida. Por eso Juan dice que en un momento dado abandonó su cántaro y corrió y fue a decirle a la gente: acabo de conocer a alguien que me ha dicho todo lo que soy. La revelación de Dios tiene que ver más con nosotros mismos que con el mero hecho de conocer acerca de Dios. ¿Sí? Es bueno conocer acerca de Dios. Y a mí me sorprende, nosotros tenemos o hemos tenido por años un seminario en la ciudad de Cali, donde muchos de los pastores hemos tenido la oportunidad de prepararnos en su momento. Pero hace tiempo también que ese seminario pasó a un segundo plano y se convirtió en una universidad. Hoy es la Universidad Bautista. A veces escucho de muchos casos de personas que van a la Universidad Bautista, no son cristianos para nada, tienen otras metas, digamos, universitarias en su vida, pero entran al seminario o a la Universidad Bautista a estudiar teología. ¿Sí? Es fácil estudiar teología. Y usted aprende acerca de Dios. Y aún aprende acerca de Dios hasta sin creer en Dios y sin la mera intención de querer agradarle a Dios. Es muy fácil aprender acerca de Dios.
creer en Dios, tener ideas acerca de Dios. Eso es relativamente fácil. Pero otra cosa diferente es poder interiorizar lo que ese Dios en el que decimos creer dice con respecto a nosotros mismos. Juan dice que obedecer a Dios es andar en la luz, desobedecerle es andar en las tinieblas. Entonces Juan destaca que es posible que las personas digan que están en la luz, sí, creen en Dios, tienen ideas acerca de Dios, están en la luz y sin embargo viven en tinieblas. Juan describe aquí 4 grandes mentirosos. Perdónenme la expresión. Juan describe 4 grandes mentirosos. El primero es el que miente respecto al compañerismo con la iglesia. Dice pertenecer a una iglesia, pero su conducta es contraria a lo que promulga esa iglesia. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos. El segundo mentiroso es el que miente respecto a su propia naturaleza, diciendo que no tiene pecado. Dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El tercer mentiroso es el que miente respecto a sus obras, a sus propias obras, diciendo que no ha pecado, que lo que ha hecho no es malo, que sus actos no son malos, que desobedecer a Dios no es malo, que la inmoralidad sexual no es mala, que la infidelidad sexual no es mala, que el sexo antes del matrimonio no es malo, que robar no es malo, que ser codicioso o avaro no es malo. Mienten respecto a sus obras diciendo no hemos pecado. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el cuarto mentiroso es el que miente respecto a su obediencia, diciendo que ha guardado sus mandamientos cuando en realidad no lo ha hecho. Aquí dice en el capítulo 2, en el versículo 4, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos queridos, el problema con respecto a las religiones en el mundo, las religiones, diversas religiones, y así sea religiones de trasfondo cristiano, el problema con respecto a las religiones en el mundo son 2 cosas. Por una parte, si bien las religiones tienen cosas buenas, gente buena, yo conozco muchas personas religiosas buenas, conozco muchas personas religiosas que son gente buena, que son buena gente, como dijéramos nosotros, pero con todo y eso están trágicamente equivocados en lo más sustancial del evangelio y la vida cristiana. Jesús se enfrentó con mucha gente religiosa y que se consideraba buena. Jesús se enfrentó con mucha gente que era meticulosa en su práctica religiosa, eran celosos de su religión y de sus tradiciones y que no podían dejar de cumplirlas y no se sentaban a comer si primero no se lavaban las manos. Jesús fue criticado por un grupo de personas y atacado un día porque sus discípulos y él se sentaron a comer sin lavarse las manos. Lavarse las manos está bien. Yo creo que lavarse las manos está bien. Nosotros lo hacemos por higiene, lo hacemos por salud, por muchas cosas. Pero los fariseos, los religiosos, lo hacían
por razones religiosas. Ellos pensaban que el agua que lavaba sus manos también les limpiaba el alma. Al menos eso era lo que ellos querían hacer parecer. Ellos se consideraban buenos. Y yo creo que una buena pregunta que Juan nos sugiere en este pasaje es: ¿te consideras una buena persona? ¿Tú te consideras una buena persona? ¿Nos consideramos buenas personas? Si nosotros miramos a nuestra niñez o miramos a través del transcurso de nuestra vida, si alguna vez nos hemos apropiado de algo que no nos pertenecía, hemos robado o no. Si alguna vez dijimos una pequeña mentira, mentimos. Si alguna vez miramos a una persona con un deseo codicioso, hemos sido lujuriosos. Si alguna vez hemos dejado de dar honra y gloria a Dios y hemos rendido nuestra lealtad a otras realidades espirituales, hemos sido idólatras. Si hemos robado, somos ladrones. Si hemos mentido, somos mentirosos. Si hemos mirado con codicia a alguien, somos lujuriosos. Si hemos faltado a honrar a Dios, somos idólatras. El apóstol Juan mismo, al final del libro del Apocalipsis, dice que en el reino de Dios no tienen lugar ni los mentirosos, ni los cobardes, ni los inmorales, ni los que roban. Entonces, nos consideramos buenas personas. ¿Qué tan buenas personas somos realmente? La revelación de Dios nos concientiza de lo que somos. No es tanto que tanto conozco de Dios, sino que tanto conozco realmente de mi propia vida. Porque lo que la revelación de Dios hace es iluminar el aspecto oscuro de mi vida. Y finalmente, el cristiano verdadero, si bien reconoce su condición delante de Dios, porque vive bajo la revelación clara de Dios, entonces guarda la palabra de Dios. En el versículo 1 al 6 del capítulo 2, nosotros encontramos la referencia que el apóstol Juan hace a eso. Miren esto. El pecado es algo que asusta a mucha gente. Es más, para muchas personas decirles que son pecadores es como un insulto, y hasta lo pueden demandar a uno porque supuestamente está haciéndole discriminación si uno les dice que son pecadores. A la gente no le gusta el concepto de pecado y prefieren llamarlo de otra manera o simplemente ignorarlo y decir: no, yo no soy ningún pecador. Pero el pecado no es algo que alguien humanamente puede señalar en mí. Yo no puedo decirte a ti qué tan pecador eres ni cuáles son realmente tus pecados. Yo no tengo ni el derecho ni la autoridad para hacer eso. Nadie tiene el derecho ni la autoridad para hacerlo conmigo ni con nadie. No es algo que alguien humanamente pueda señalar. En realidad el pecado es algo que Dios saca a la luz en mí. Piense en lo que dice este versículo 3 del capítulo 2. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. Miren bien, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Piensen en ese versículo 3. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su llamado era: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese era el llamado de Dios, era el llamado de Jesús: arrepiéntanse. Pero también esa era una orden, era un mandamiento. No se pueden cumplir los mandatos de Cristo si no se obedece este. Nadie puede pensar en cumplir los mandatos de Jesús si nunca en verdad se ha arrepentido, reconociendo su verdadera condición delante de Dios. Solamente a partir de un acto sincero de arrepentimiento
de reconocer, caramba, sí, Jesús tiene razón. Sí, yo he tenido 4 maridos y yo pensé que eso no importaba, y yo pensé que eso no era tan malo. Al fin de cuentas todo el mundo lo hace y eso es muy común, pero ahora me doy cuenta que sí, yo pequé contra Dios, y el hombre con el que estoy viviendo ahora no es mi marido. Ah, sí, Dios tiene razón. Cuando David confesó su pecado a Dios en el Salmo 51, él le dijo a Dios: Dios, tú tienes razón, lo que yo he hecho es pecado, es pecado contra ti, he pecado contra ti, tú tienes razón. Una cosa es la forma como yo entiendo y defino el pecado, pero otra cosa es como Dios lo entiende y lo define, y nos dice: tú has pecado. El arrepentimiento es reconocer eso y volvernos a Dios y decir: yo dejo ese estilo de vida, yo dejo esa manera de pensar, yo dejo esa conducta y me vuelvo a Dios. Yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Un cristiano verdadero es alguien que reconoce su pecado, se da cuenta que sus pecados atraen sobre él el juicio de Dios y decide refugiarse en Cristo. El problema gnóstico de la iglesia a la que escribe Juan era decir: nosotros no pecamos, nuestro espíritu es puro, no importa lo que hagamos en la carne. De acuerdo a eso, entonces nadie es culpable de nada. Pero Juan dice: el que dice que no ha pecado es mentiroso. Nosotros necesitamos examinar nuestro propio corazón a la luz de la verdadera revelación de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a lo que es tu vida, con respecto a lo que son tus conductas, tus actitudes, tus acciones? Él es el único que puede decirte lo que son. Amén, hermanos. Amén. Incline su rostro, por favor, allí en su lugar y ore.